Ahí sí, grabando. Ya. Buenas noches, queridos amigos, amigas de medieval.cl, participantes también de esta sexta jornada, de esta segunda jornada de estudios medievales, en la sexta sesión, en la cual desde México nos saluda nuestro querido amigo Julio César Guerrero. Julio César estuvo el año pasado también en nuestras jornadas. Estuvimos hablando del tiempo, me acuerdo, la noción de tiempo en la Edad Media, que fue bastante interesante. Recordar también que esas presentaciones están en el canal YouTube, YouTube/Medieval Chile, o en la página medieval.cl/jornadas 2020, que es donde están albergados también, están vinculados los videos por si quieren ver la presentación del año pasado, que fue muy interesante, me acuerdo, muy interesante. Julio César, entonces, pasante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cuyo título Reflexiones en torno a la posibilidad de fe como experiencia de lo real en la Edad Media. Entonces vamos a dejar a Julio César, todo suyo el público. Una vez entonces terminada su presentación, damos el espacio para las preguntas. Adelante, Julio. Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Agradeciendo nuevamente al profesor Jorge Pérez por esta amable invitación. Y siguiendo las jornadas que se han estado llevando a lo largo del día, ahora yo presentaré mi tema, que es Reflexiones en torno a la posibilidad de la fe como experiencia de lo real en la Edad Media. Esta idea está centrada justamente en la fe, digamos, como un concepto teológico, pero cargado de una reflexión filosófica. Más bien es abordar la fe desde un sentido filosófico, ¿no? Tiene una justificación debido a que la fe a lo largo de la tradición filosófica posterior a la Edad Media ha sido relegada pues de los estudios filosóficos, ¿no? De las reflexiones que puedan ver con el orden de la naturaleza, un orden metafísico, ontológico, porque se le ha establecido este concepto de dogma. Dogma no en un sentido teológico, sino dogma en un sentido filosófico, que es algo que no puede ser cuestionado o algo que no debe ser cuestionado y por lo tanto ha sido relegado a lo largo de la gran mayoría de los autores. Hay alguno que otro que lo han tratado de abordar, como Jaspers, Kierkegaard, pero bueno, son muy separados uno entre el otro, pero realmente no ha habido como una reflexión centralizada en este concepto desde la Edad Media, ¿no? Y me centro justamente en este estudio de la Edad Media porque a lo largo de toda esta tradición, incluso desde pasado el siglo I hasta muy adentro del siglo XIV y siglo XV, todavía permanecía como una categoría fuerte respecto a los estudios filosóficos y a los estudios para llegar a la verdad. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a las presentaciones, ¿no? Decidí abrir con esta frase que es de Goethe, la cita Rudolf Otto en Lo Santo y lo Profano, que habla del estremecimiento. ¿Por qué del estremecimiento? La fe, bueno, desde mi investigación he encontrado esta relación que tiene con el concepto de misterio, el concepto de verdad revelada y el concepto de creencia. Entonces, justamente cuando nosotros tenemos este acto de creencia, este conjunto de creencias dirigido a una fe de acuerdo a una idea de la religión, el estremecimiento es lo que mueve nuestra voluntad, nuestro espíritu, hacia una idea de Dios, ¿no? Leo la cita: el estremecimiento es la parte mejor de la humanidad. Por mucho que el mundo se haga familiar a los sentidos, siempre se sentirá profundamente conmovida. Y eso es lo que realmente motivaba a los filósofos medievales, desde la patrística hasta la escolástica, este sentimiento de profundidad, este sentimiento que realmente simbrara en el sistema de creencias de las personas para hacerse o comprender, mejor dicho, una idea de Dios. Posteriormente en esta presentación vamos a ver la diferencia entre el entender y el comprender, y finalmente llegaremos como a esta conciliación entre razón y fe. La problemática empieza porque
justamente en la Suma Teológica y en la Suma de los Gentiles de Santo Tomás, se trata de hacer esta relación de fe y razón. Sin embargo, cuando Santo Tomás afirma que lo que no se alcanza por razón puede explicarse por la fe, digamos que esta laguna interpretativa que se hizo de este parágrafo se manifestó de tal manera que la fe o ciertos aspectos como, pues, una verdad revelada, que también es problemática en filosofía, pueda tener como una relevancia en las investigaciones y en las reflexiones filosóficas. Entonces, lo que yo estoy tratando de retomar es ver el origen, la concepción que tenían los medievales de la fe respecto a su experiencia. ¿Por qué? Porque al sintetizar el concepto de creencia y al sintetizar el concepto de verdad revelada, vemos que es una sensación muy similar al estremecimiento. Y bueno, aquí una figura muy representativa de las revelaciones, que es Raymond Lull. Recordemos que la anécdota dice, bueno, su anécdota personal dice que se le apareció Cristo 5 veces y que, pues, aquí tenemos justo esta idea de la revelación, la creencia mediante la cual se justifican los actos para comprender una idea de lo divino. Y bueno, aquí tengo justamente esta justificación en la que yo busco que la fe realmente tenga una relevancia, de nuevo, dentro de la filosofía. Durante la época medieval, el concepto de fe se entiende como un elemento fundamental para la comprensión de la naturaleza. O sea, no solamente de una concepción espiritual propia, sino que también hay una comprensión de la naturaleza mediante esta verdad revelada, ¿no? Incluso se sigue este aspecto desde las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, las Sagradas Escrituras tienen la finalidad de revelar el conocimiento divino, revelar la verdad hacia los creyentes, ¿no? Y en estos creyentes, digamos que el sentido que le da a la existencia para comprender la naturaleza es el mismo concepto de la fe. Y la tradición filosófica, mediante, pues, la introducción del racionalismo, cierta sistematización del conocimiento, el idealismo, o sea, han relegado a la fe hacia un concepto secundario, ¿no? No un concepto sistemático como lo era aquí en la Edad Media, sino ha sido un concepto secundario, y lo que se está tratando de retomar aquí es ver cómo la fe, tanto como experiencia como interpretación de la realidad, se puede dar de manera sistemática a partir del pensamiento medieval. Y durante la Edad Media la fe permite una mirada crítica. ¿Por qué crítica? Recordemos que los antecedentes de la fe se pueden dar incluso a partir del siglo I, siglo III aproximadamente, con las doctrinas de Filón de Alejandría y, se me fue el nombre, filósofo, pero con Filón de Alejandría justamente empieza a ver cómo este sentido alegórico para la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay un sentido apologístico, un sentido de defensa que permite hacer una crítica de la interpretación del mundo, una crítica de este mundo que literalmente se está cayendo a pedazos, para dar una visión más esperanzadora y dar una apertura a la realidad y una experiencia del porvenir. Y hablaba yo de la patrística. Ya, aquí está, Tertuliano. Vamos a abordar el concepto de fe desde Filón y Tertuliano. Este concepto de revelación y de misterio tiene mucho que ver. ¿Por qué? También recordemos que en los inicios del cristianismo primitivo se tenía esta noción de iniciación frente a un conocimiento específico, ¿no? Alguien que era creyente precisaba ser iniciado en estas doctrinas, no en las, ¿cómo llamarlo? No en un sentido filosófico, porque de hecho Tertuliano tiene un conflicto bastante fuerte respecto a el conocimiento de los hombres que le llamaba. No, más bien como una iniciación, una voluntad encaminada hacia un sistema de creencias que correspondiera a la fe. Y tanto los textos de Filón como de Tertuliano, en el de Filón vemos como esta cuestión, interpretativa, esta cuestión, ay, se me fue la palabra. Bueno, no importa. Esta cuestión interpretativa de las lecturas de la Biblia, para este mensaje oculto que se trataba de dar a los iniciados,
Y ya me acordé, este es el mensaje alegórico, digamos, cada uno de estos personajes que aparecían en la Biblia, cada uno de estos pasajes tenían un sentido espiritual que por medio de la fe eran comprensibles, ¿no? Y Tertuliano pone en conflicto esta noción del conocimiento terrenal, el conocimiento material y el conocimiento espiritual, para que al momento de esta concepción, esta interpretación del mundo, empieza a haber un conflicto, ¿no? Incluso podemos empezar a vislumbrar desde acá, desde siglo I, desde siglo I-III, un primer concepto de dialéctica de fe, a partir del concepto de la fe. Y pasamos al patrístico, a una de las figuras más representativas de la patrística, ¿no? Como Jorge mencionó el año pasado, de San Agustín, pero respecto a su cuestión a su planteamiento del tiempo, pero ahora voy a hablar desde la cuestión de la fe. Por ejemplo, San Agustín tiene diversos textos que hablan sobre la defensa de la fe cristiana, como la verdadera religión, de la fe en lo que no se ve, por supuesto, y del orden. En este conjunto de textos, están también las confesiones, que también introduce la fe no como una inducción primaria, no como una iniciación, sino a partir de una conversión. San Agustín transforma su conocimiento, transforma sus doctrinas, recordemos que era maniqueo, transforma sus doctrinas, transforma su voluntad hacia un sistema racional de la fe, donde no, tomando las doctrinas de Filón, tomando las doctrinas de Tertuliano, no sigue esta línea de que este conflicto que tenga entre la razón y la fe. Más bien hay una inteligibilidad, de hecho todavía no vamos a introducir el concepto de razón, hay una inteligibilidad, hay una inteligencia, hay una concepción de fe que se complementan entre sí. La inteligencia es un ejercicio racional y que es enumerado por la fe. De hecho, la fe no afecta a la inteligencia y la inteligencia no afecta a la fe, sino que se complementa, pero siempre la inteligencia va a ser iluminada por la fe misma. Y aquí empezamos desde hace un momento mencioné la cuestión de la dialéctica. La dialéctica, vemos esta primera posición frente a una postura frente al mundo. Vemos una interpretación primaria del mundo. Pero con esta dialéctica hay una negación. En Tertuliano se ve más claro, hay una negación de este conocimiento de los hombres, hay una negación de este conocimiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la fe, bueno, en comparación de la fe, mejor dicho, palidecen frente a la revelación, a esta verdad revelada del conocimiento divino. Sin embargo, a partir de este posicionamiento dialéctico, hay una nueva interpretación tanto de cómo llegan la verdad expresada en las Sagradas Escrituras y cómo se empieza a desarrollar un concepto de fe ya como un sistema filosófico, ya como un sistema que nos permite interpretar y actuar sobre la religión misma, sobre la religión y la filosofía misma. Y aquí simplemente pongo una cita que nos ayuda también a entender cómo esta diferencia entre la comprensión y el entendimiento. No busco comprender para creer, sino creo para poder comprender. San Anselmo es el prólogo del prosloguio, ¿no? Que es su obra más famosa de acuerdo a argumento ontológico respecto a la existencia de Dios. Y de acuerdo a esta distinción entre la comprensión, o sea, la comprensión se acerca más a esta verdad revelada. En cambio, aunque no hay un conflicto con los conocimientos ni la razón del hombre, precisa ser iluminada, precisa realmente tener este acercamiento hacia la verdad revelada. Y hay otros pensadores que realmente establecen el eje sistemático, que es lo que yo estaba mencionando, y hay una necesidad de que tuvieran una mayor claridad. ¿Por qué? Porque recordemos también que en esta época de la Edad Media había un fuerte ejercicio retórico frente a todas las doctrinas, ¿no? Y en este ejercicio retórico, los monjes se dieron cuenta que había una suerte de argumento de apelación a la autoridad de las escrituras, que realmente no permitía explicar tanto la verdad revelada como los misterios que que aparecerían a lo largo de las escrituras, o que incluso fueran configurando este concepto de fe. Ellos buscaban justamente a partir de una explicación donde también tuvieron una relación el pensamiento filosófico y la verdad revelada para construir
un conocimiento divino en el que la fe pudiera acercarse a esta explicación de los misterios claros, sin tergiversarlo, y sobre todo alcanzar esta verdad revelada. Y sobre todo que también tuviera este sistema de creencias bien fundamentado respecto a los actos. Vemos también la escolástica y la fe, que, que son las partes más duras de acuerdo a, digamos, en el sentido católico, en el sentido cristiano, respecto al concepto de fe. ¿Por qué? Porque también a la par de estas doctrinas, simplemente voy a hacer un paréntesis, tenemos también la concepción árabe, principalmente de Avicena, posteriormente de Averroes, de la visión hebrea, que es de Maimónides, y la visión mística cristiana, que se da a partir de incluso de las doctrinas de Raymond Lull. Maimónides, tanto la recepción de la filosofía de no, de Averroes y de Avicena provocó una conciliación entre la filosofía aristotélica, el influjo de la filosofía platónica que venía a lo largo de este tiempo y también de esta verdad teológica que se estaba formando a través de la institución religiosa, ¿no? Recordemos que también alrededor de estos siglos empezaban a formar la universidad, las universidades, y empezaba a haber una regulación tanto del ejercicio didáctico para la enseñanza de las Sagradas Escrituras, para la enseñanza de los conocimientos que existían en ese tiempo, y una relación en relación con este conocimiento filosófico, ¿no? Que también presentaba un problema, que había preceptos, por ejemplo, en el pensamiento de las causas aristotélico, que atentaban, bueno, atacaban directamente en una cuestión retórica a la cuestión de las creencias de la iglesia, ¿no? Entonces, buscaron que hubiera un sistema de conciliación. Sin embargo, a partir del conocimiento de las causas, a partir incluso del conocimiento de las sustancias, se buscaba que hubiera una nueva conciliación de acuerdo a la postura y la sistematización de la filosofía y la fe. Y ahí está. Aquí vemos a Santo Tomás. Bueno, es un monje dominico, porque también recordemos que en esta cuestión histórica, alrededor del siglo XIII empezaron a formarse las órdenes mendicantes, y principalmente los dominicos tuvieron una fuerte presencia en el ámbito, escolástico. ¿Ok? Entonces, ya digamos que tenemos esta cuestión conciliadora entre la fe y la razón, pero todavía sigue siendo problemática. ¿Por qué? Porque realmente la razón, o sea, por ejemplo, en Alberto Magno vemos que hay una ratio principia. Esta ratio principia va a ser iluminada por la fe, y las cuestiones de la ciencia precisan ser iluminadas, bueno, no iluminadas, precisan ser estudiadas por el razonamiento humano, precisan estudiarse por la filosofía. La filosofía es la condición de posibilidad para llegar a esta transición del conocimiento científico hacia el conocimiento de la ratio principia, ¿no? Que era iluminado por la fe. Realmente había esta relación sumamente interesante y sumamente vivencial entre tanto un sistema de creencias determinado, teniendo como fundamento la idea de lo divino, y un sistema filosófico, racional, sistemático, que permitiera incluso todavía tener vertientes de un pensamiento crítico. Y pues entre la fe y la razón, realmente sí había no había como esta separación que luego se hace, ¿no? Este conflicto que se hace en la tradición filosófica, sino que hay una conciliación, hay una relación, hay una construcción específica para llegar a una explicación del orden del mundo. Y realmente la fe, o sea, la fe en la Edad Media implica durante todo, digamos, un proceso bastante largo, digamos, que a partir del estudio de las Sagradas Escrituras, a partir del estudio filosófico, a partir de planteamientos ontológicos, de conceptos de gran complejidad, la fe estaba presente. Estaba presente, ¿por qué? Porque la filosofía precisaba acercarse a esta concepción de la verdad. Pero, también citando a Aristóteles, la verdad es una puerta que puede ser tocada de diferentes maneras, ¿no? Tendría que ver la forma de cómo este conocimiento filosófico
precisaba encontrar esta verdad revelada. Y al encontrar esta verdad revelada, encontramos un orden ontológico, un orden metafísico, que se encaminara a un sistema de creencias que un individuo pudiera seguir y que justamente sus actos lo conllevaran a una concepción de la verdad divina. Y bueno, es realmente una presentación muy corta. Básicamente con esto termino mi presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su asistencia, y estoy a la expectativa de sus comentarios y de sus preguntas. Muchas gracias, Julio. Gracias. Muy buena presentación. Nosotros ya estábamos también un poco interiorizados de un poco la escolástica por la presentación que hubo de Manuel en la mañana, los que estuvimos presentes. Así que hay un complemento muy bueno en ambas. Quisiera dar la palabra por si es que alguien tiene alguna duda o consulta o alguna inquietud que quisiera hacerle a Julio. Puede levantar la mano, eso no hay problema. Escribir en el chat también. Si alguien tiene alguna duda o consulta. Vamos a ir viendo también aquí en el fanpage si es que alguien tiene alguna consulta. Al parecer está bien claro tu explicación. Yo tengo una consulta que se me hace sobre el sentido iniciático del cual tú hablas al principio. Claro. Bueno, nosotros tenemos más o menos, manejamos que el bautismo, a diferencia de hoy, se hacía en su momento cuando la persona lo decidía, por lo menos bueno, a lo largo de la Edad Media, especialmente la Alta Edad Media. En este sentido, ¿cuál es como la orientación iniciática que podría estar más o menos en la filosofía tomista? ¿Cómo lo ves tú? Una cuestión iniciática en la filosofía tomista. Mira, es una cuestión bastante interesante porque la cuestión iniciática es muchísimo más clara en el cristianismo primitivo, ¿no? De hecho, también como de esta influencia que hay en los cultos de la antigua Grecia, los cultos el de Eleusis, a todo eso, realmente empieza a haber como esta conformación de la iniciación para obtener un conocimiento divino, ¿no? O una verdad revelada. En el caso del tomismo, yo lo vería, es una cuestión incluso como muy curiosa porque parecería que había como que hay muchas contradicciones entre todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había una iniciación filosófica cuando realmente, por ejemplo, la filosofía, en este conocimiento de la naturaleza, conllevaba así como hacer un sistema filosófico que incluso podría atentar contra los principios fundamentales de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana. Sin embargo, yo creo que justamente a partir de esta comprensión de la naturaleza buscaba haber una conformación tanto divina, una conformación filosófica, para llegar a un nuevo conocimiento. Entonces yo creo que esta iniciación podría darse a partir como del estudio de el trivium, el quadrivium, a partir incluso de los estudios filosóficos, pero siempre teniendo en concepción esta verdad revelada, esta fe sistemática para llegar a un nuevo conocimiento y sobre todo, pues, entrar a un sistema de creencias específico que modificara por completo la conducta y sobre todo el pensamiento. Esa es la respuesta que podría dar. En este contexto, más o menos, hablando un poco del término iniciático y la influencia musulmana que tendría la filosofía tomista, dentro del mundo musulmán el sentido iniciático existió, se dio en alguna ocasión o es propiamente cristiano por la línea, como dices tú, de la herencia greco-latina.
ahí hay esta presencia también del concepto de iniciático, que qué bueno que lo mencionas, porque sí es muy importante esto. Sí hay un concepto, a partir de mi interpretación, los estudios que he realizado, sí hay un concepto de iniciación a partir, o de revelación, mejor dicho, a partir del pensamiento islámico. ¿Por qué? Porque incluso en la ley 17 del Corán, esta ley del viaje nocturno, que es cuando Mahoma viaja a través del desierto, y en el desierto, en la noche, es cuando, no, es Mahoma, sí, Alá infunde este conocimiento en él, pues ya, o sea, como que hay este sentido religioso, ¿no? Sin embargo, incluso el mismo Avicena, el mismo Berroes, llegan a tener como este conflicto con la cuestión ortodoxa del Corán, y pues incluso tratan de abordar como esta cuestión religiosa desde la filosofía. Entonces, a partir de pues esta transición que hay de la recuperación de la filosofía grecolatina, esta nueva conformación del pensamiento islámico muy unido a la religión, sí puede conllevar también como esta influencia o este concepto de iniciación dentro del tomismo, ¿no? Y también es muy importante porque de hecho en el tomismo, en la filosofía escolástica, es cuando se hacen las reflexiones más fuertes respecto al concepto de fe. De hecho, en toda la suma teológica, en la suma de los gentiles, hay hay una defensa, hay una exposición de la fe como un eje sistemático para la comprensión filosófica y teológica de la realidad, ¿no? De hecho, en estos grados de saber, o sea, está el saber matemático y está el saber filosófico por encima del saber matemático. ¿Por qué? Porque son principios que nos permiten acceder a esa verdad, acceder a la verdad que realmente tiene que ver con el conocimiento divino. Genial. Maritza nos pregunta, dice, ¿la escolástica la encontramos en el presente de alguna forma? Mm, yo lo veo o sea, la escolástica yo lo veo en el presente de esta manera institucional, porque realmente muchas veces, bueno, cualquier estudioso de la Edad Media dice, es que realmente hay cosas en el siglo XXI que pues pasaron en la Edad Media, ¿no? Y que todavía tienen una presencia muy fuerte. Pero no es verlo como una cuestión de museo, sino más bien es verlo como una cuestión que determina una interpretación de la realidad distinta. Entonces yo creo que la escolástica en este sentido institucional, pues sí mete este sistema, ya sea científico, no obviamente no científico considerando la época, pero va a evolucionar en un sistema científico, y en las instituciones religiosas pues predomina este estudio de las Sagradas Escrituras para que se lleve a cabo un conocimiento que se acerque más a una idea de Dios, que es como retomando esta cita que tomé de San Anselmo, que a mí me gusta muchísimo, que es: yo creo para poder comprender. Entonces, hay un sistema de creencias que, bueno, porque también son órdenes mendicantes, al final los dominicos son una orden mendicante, hay un sistema de creencias que a mí me permite, pues realmente llegar a un nuevo conocimiento. Entonces, yo creo que sí está presente, pero sí es una pregunta muy interesante como para seguir desarrollando en una investigación posterior, ¿no? O sea, de cuál es la influencia y la presencia en la actualidad de la escolástica, que realmente sigue siendo todavía muy extensa, pero ya tiene que ver con pues, cuestiones historiográficas, cuestiones filosóficas, cuestiones teológicas, incluso cuestiones científicas, ¿no? Ya con métodos distintos, pero pues al menos este tiene como esta concepción de comprender la realidad de la naturaleza para llegar iluminada por la comprensión de la naturaleza divina. No sé si esto haya respondido la pregunta. Muchas gracias, Maritza. Laura López también acá te manda felicidades por la presentación, muy Gracias. interesante. Acá tengo un comentario también en fanpage, dice Nac Consasea, dice un ejemplo de lo que no se alcanza a comprender por la razón y sí por la fe. Esa sería un poco una de las definiciones que en su momento estaban no entiendo en qué momento irá el comentario. ¿En qué momento tú lo insertas dentro de la presentación? Un ejemplo de lo que no se alcanza a comprender por la razón y sí por la fe. Un ejemplo de lo que no se alcanza. mm, pues sería incluso la misma idea de Dios, ¿no? La misma idea de lo divino.
O sea, porque hay cuestiones que por razón podemos entender, o sea, son cuestiones muy abstractas, poniéndolo, digamos, con un concepto muy posterior en la tradición filosófica, son conceptos puros, por ejemplo, el concepto del número, el concepto de letra, el concepto de símbolo, que podemos entenderlo por una racionalidad, por una naturaleza racional. Sin embargo, cuestiones como, por ejemplo, las mismas virtudes teologales, la fe misma, la esperanza, la caridad, la idea de Dios, su sustancia en un sentido, bueno, hablando del cristianismo, esta sustancia que se divide tripartita, ¿no? El Hijo, el Espíritu Santo, no, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, realmente es una cuestión que escapa a la razón misma. Sin embargo, por una cuestión, podríamos llamarlo incluso espiritual, por una cuestión que se da por esta inquietud de llegar a una verdad revelada, la fe es lo que da la posibilidad de conocer ese tipo de naturalezas. Muy, muy interesante. Eh, Luana, muy excelente. Fray Julián Arias, felicitaciones, Julio. Un excelente tema de investigación. Realmente es bastante interesante abordar todos estos aspectos porque en el fondo nos estamos acercando a la Edad Media desde el punto de vista filosófico. En un momento hemos visto sobre el tema de las mujeres, como planteaba la profesora Marcela, hemos ido al mundo nórdico, escandinavo, en otras presentaciones, en la tarde también estuvo Imágenes del Diablo también, hablando y ahora junto un poco de la mano con la de Manuel en la mañana, vemos estos temas, esta arista también muy importante de la Edad Media, que es todo el punto de vista filosófico, que en el fondo conforma también gran parte de lo que nosotros vamos heredando en torno a cuestiones de creencia, a influencia, especialmente cuando nos referimos al catolicismo que ha sido tan influyente en nuestra cultura occidental. Así que entonces vamos a dar las gracias a Julio César. Sí, claro, de hecho, sí. De Ah, hecho, iba a decir algo. ok, ok, gracias. No, tú ibas a decir algo, ¿o no? Es que de repente se trabó mi internet y, o sea, nada más, justamente, bueno, llevando a justo lo que tú decías, pues sí es importante también ver cómo esta influencia, no solo de la Iglesia Católica, sino realmente como esta conformación pluricultural que hubo para la construcción del sistema para la construcción de un concepto de fe como sistema filosófico y, bueno, como fundamento de un sistema filosófico y también pues la influencia que hay tanto del platonismo, del aristotelismo, que muchas veces, o sea, se tiene como este prejuicio, ¿no? De que dicen, pues Santo Tomás es el Aristóteles cristiano, ¿no? O San Agustín es el Platón cristiano, o Maimónides es el Aristóteles, ¿no? O sea, realmente vemos que hay un intercambio de pensamiento, hay una transformación, hay un pensamiento crítico que se da a partir de la fe y que realmente permite llegar así a aspectos más esenciales, filosóficamente hablando, de la transformación del pensamiento. Ya, eso es lo que iba a decir, pero creo que se traba un poco en internet, pero ahora sí ya lo dije. No, si está bien, se alcanzó a escuchar entonces toda la idea. Julio, yo te doy las gracias por tu tema, por haberte entusiasmado en participar nuevamente en esta segunda jornada de historia medieval. También te agradezco por colaborar también en nuestra página con artículos, con entradas que también nos has hecho llegar. Eh, Así que te hago llegar este pequeño obsequio que está en Muchas gracias. pantalla, um, hecho con harto cariño, muy humildemente desde acá, desde Chile, desde medieval.cl. Tratamos un poco también de establecer esta red con diferentes medievalistas de varios países. Es por eso que eh, hemos perfilado un poco en ese aspecto estas jornadas que también son gratuitas y tienen
un impacto que aborda un buen contenido, ¿ya? Yo el resto de las personas entonces los invito para mañana. Tenemos 4 jornadas también, los mismos horarios, hora Chile, tener en cuenta eso porque me han mandado algunos correos de gente que no se ha podido conectar porque no ha tenido en cuenta ese pequeño detalle. A las 12 del día, mediodía en Chile, comenzamos con representaciones de magos en manuscritos medievales, Merlín, Stiem y Orfeo, a cargo de Tamara Alvarado. A las 15 horas, Vicente Urones, Carmina Peregrinorium, Cánticos de Peregrinos en la Edad Media. 18 horas, Ana Ortega, que la vi por aquí presente también, La sexualidad en Castilla medieval, el ejemplo de la época de Alfonso X, 1221, 1284, y a las 21 horas, entonces mañana cerramos con Benjamín, que también vi que por ahí entró, con algo ya más relacionado con la gran Hildegarda von Bingen, que ya también salió al baile junto con la primera presentación. Dick escribe la profecía apocalíptica en Cibias de Hildegarda von Bingen. Así que dejamos invitado a todo nuestro público, tanto de que está en esta plataforma Zoom como está en fanpage. Y yo te doy las gracias nuevamente, Julio, y estamos conectados como siempre ante cualquier cosa, cualquier evento o suceso. Entonces, cordialmente también invitados a seguir aportando en nuestra plataforma. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ir cerrando entonces. Tenemos la transmisión. Te doy las gracias nuevamente. Y bueno, queda este video también a disposición en nuestras plataformas, también queda ya subido en el fanpage y también después se sube al canal YouTube.